Soy el doctor Butruele, cirujano pediátrico. Si no se callan no me van a escuchar y yo más no voy a gritar. Y lo que vamos a ver son temas pediátricos. Vamos a ver en primer lugar lo que es abdomen agudo en pediatría. En cuanto a su definición, podemos decir que es un conjunto de síntomas y signos, cuya expresión principal, por supuesto, va a ser el dolor abdominal. Este va a estar ocasionado por patologías tanto del abdomen como extraabdominales, que pueden ser de resolución quirúrgica o clínica. Y van a requerir en general, como es un cuadro agudo, una resolución rápida. En cuanto al porcentaje de consultas en una guardia general de dolor abdominal, se presentan más o menos un 10% de consultas. La gran mayoría, como es el 95% de los casos, se tratan de enfermedades que no son de resolución quirúrgica. Solo el 5% van a ser de una resolución quirúrgica. Ante la duda, la conducta a tomar va a ser la internación con observación del paciente una vez que este cuadro agudo ya está instalado, para proceder a hacer todos los estudios complementarios hasta llegar a un diagnóstico. En cuanto al dolor, tenemos que los receptores del dolor se van a localizar tanto a nivel peritoneal, parietal, como en el visceral y en los vasos sanguíneos. Tenemos tres tipos de dolor: el dolor peritoneal o parietal, que es un dolor localizado, es continuo, es intenso y es el que va a provocar a nivel de la pared abdominal, en primer término, defensa, y si continúa la causa que lo originó, la contractura del abdomen. El dolor visceral, que es el neurovegetativo, al contrario del anterior, es cólico, es breve, es repetitivo y no es de una localización precisa. Generalmente el paciente lo refiere como un dolor difuso periumbilical. Y el dolor referido, que es el víscero-parietal, que es el dolor que está dado por las metámeras, por ejemplo, cuando tenemos un cuadro de apendicitis, que puede empezar con dolor a nivel epigástrico o periumbilical el paciente. En el análisis del dolor tenemos que tener en cuenta los antecedentes y cuántas horas de evolución lleva, la localización y la irradiación para guiarnos desde de qué víscera lo está originando, la intensidad de ese dolor y las características, si es cólico o si es continuo. Generalmente los dolores cólicos son de resorte de patologías clínicas y generalmente los dolores, cuando son continuos, son en general de patologías de resolución quirúrgica. Evaluar la intensidad del dolor en los chicos es difícil, va a depender de la edad del chico. O sea, cuando más chiquitos son, más difícil es. Y aparte porque a veces intervienen factores psicosociales, sobre todo en los chicos que son hospitalarios, que reciben maltrato. Cuando ya ven a un médico empiezan a gritar, no se dejan revisar. No es fácil. El otro componente del cuadro de abdomen agudo es el ilio. ¿Qué va a ser el ilio? La alteración en el peristaltismo intestinal.
que puede ser de dos tipos. Un hilio mecánico, que es cuando se detiene el tránsito intestinal por un mecanismo obstructivo. Este es muy frecuente en malformaciones de los recién nacidos, en el neonato o en el lactante, con un cuadro que después vamos a desarrollar un poquito, que es muy típico y muy frecuente, que es la invaginación intestinal. Y el hilio reflejo, que es el que se produce por irritación peritoneal. Por ejemplo, cuando tenemos un cuadro de apendicitis, o un cuadro de colecistitis, o un cuadro de pancreatitis, o una diverticulitis, el epiplom y las vísceras, sobre todo el intestino delgado, está rodeando a ese órgano que origina la patología, van a tratar de ir a proteger esa zona, y eso provoca lo que se llama un hilio reflejo. Tenemos que tener en cuenta también cuáles son los síntomas y síntomas acompañantes del cuadro, aparte del dolor y del hilio. Si hay hilio, va a haber vómitos, va a haber cambios en el tránsito intestinal, puede haber síntomas urogenitales, puede haber o no presencia de temperatura. Y esto nos va a ir orientando a si es una patología de origen infeccioso o no. En cuanto a la clasificación, tenemos el abdomen agudo inflamatorio, que en el paciente pediátrico el cuadro más típico es la apendicitis aguda. El abdomen agudo hemorrágico, que generalmente va de la mano del traumático, no siempre, sobre todo en las mujeres adolescentes, que puede ser por patologías ginecológicas, como con la ruptura de un folículo, la ruptura de un quiste de ovario o un embarazo ectópico. Y el abdomen agudo obstructivo, que generalmente está dado o por un cuadro de parasitosis, por ejemplo, o por un cuadro de hilio por bridas en el paciente que tiene antecedentes quirúrgicas, o a veces no las tiene porque pueden ser bridas congénitas. En lo que respecta a las diferentes patologías que producen abdomen agudo, tenemos que en el recién nacido, como ya les mencioné antes, las obstructivas son las más frecuentes, teniendo en cuenta las atresias, las estenosis, las membranas y los vólvulos de intestino delgado cuando hay una mal rotación intestinal y se produce el vólvulo del intestino medio, que es un cuadro muy grave que, si no es diagnosticado a tiempo, produce la necrosis de todo el intestino delgado. Los cuadros de enteritis necrotizante, este es un cuadro típico de un paciente que no viene de la calle, un paciente que por alguna causa, prematurez o alguna otra patología, está internado en una unidad de cuidados intensivos neonatales, y en el transcurso de su internación desarrolla un cuadro que tiene varios componentes: infecciosos por un lado y de isquemia por el otro. No se sabe cuál es el que comienza, si la infección o la isquemia. En algunos casos
es la infección, en otros casos es la isquemia, pero generalmente da una necrosis que puede ir de una simple perforación a un gran segmento de necrosis o isquemia intestinal, que hay que resecar intestino y a veces quedan los chicos con lo que se llama un síndrome de intestino corto. Esto se está viendo mucho frecuentemente debido a la gran cantidad de partos de alto riesgo que se están teniendo debido a las edades más jóvenes de las embarazadas, al consumo de drogas, al consumo de alcohol. Entonces tienen chicos muy prematuros, de muy bajo peso, de 700, 800 gramos, y son chicos que generalmente en el transcurso de su internación hacen un cuadro de enteritis necrotizante. Y la otra patología que se presenta en el recién nacido es la enfermedad de Hirschsprung, que saben que es la ganglionosis intestinal, que es una enfermedad que se caracteriza por la falta de inervación del intestino de distal a proximal, siempre comienza en el recto y continúa hacia arriba en distintos segmentos, de acuerdo a cuánto sea la cantidad, el segmento que le cause la falta de ganglio. Puede ser un segmento corto, un segmento intermedio, un segmento largo o una ganglionosis total que ya es más grave. Esta es una placa típica de una obstrucción intestinal de un recién nacido que tiene una atresia del duodeno. La burbuja que ven a la izquierda es el estómago dilatado, y siempre que vemos una burbuja a la derecha de la columna sin aire distal, es la primera o segunda porción del duodeno dilatada, quiere decir que hay una atresia a nivel del duodeno. Con esta placa podemos hacer el diagnóstico, no hace falta hacer ningún estudio más y se debe intervenir quirúrgicamente al paciente. Es lo mismo. Esto es una atresia intestinal, porque como ven, se ve aire en el resto del intestino, pero no en la parte baja de la pelvis. Puede ser una atresia del yeyuno o una atresia del ilio. Esto es un microcolon que se diagnostica por un colon por enema, que se da en el recién nacido que tiene un ilio meconial. Ilio meconial se lo llama porque el meconio está alterado debido a que el paciente tiene una secreción de enzimas pancreáticas alteradas y da un meconio tipo arcilloso y tapona la parte distal del ilion, produciendo una falta de progresión del meconio hacia el colon con una falta de desarrollo de ese colon. Por eso se ve de esta manera y con eso se hace el diagnóstico. Esta es otra atresia de Delgado y este es un cuadro de enteritis necrotizante. La imagen de la derecha es cuando empieza el cuadro, en donde se ven asas dilatadas con escaso reboque. Reboque es lo radio opaco que se ve en el borde de las, no tengo puntero, en el borde de las asas dilatadas. Eso es por edema de la pared del intestino. En la placa de la izquierda ya es una etapa mucho más avanzada, en donde puede ver abundante aire con reboque, pero también dentro de ese reboque vemos como pequeñas burbujas
Eso es aire que se ha introducido en la pared intestinal y que está marcando que hay algún grado de isquemia o necrosis a nivel de ese intestino. Y seguramente vamos a tener que intervenirlo quirúrgicamente al paciente. Y acá es la etapa en donde esa enteritis necrotizante se complicó del todo porque se perforó el intestino y produjo esta imagen en media luna que, como le llamamos, neumoperitoneo. Esto es indicación neta de cirugía. Este es un neumoperitoneo, una placa de pie. Y pasando a los lactantes, como les mencioné, el cuadro que mayormente se presenta también es un cuadro de obstrucción intestinal, que es la invaginación intestinal, que después las vamos a desarrollar un poquito, las enterocolitis de distintas etiologías, la enterocolitis que da la enfermedad de Hirschsprung cuando no es diagnosticada a debido tiempo, que da un cuadro de enterocolitis que puede llevar al paciente a un megacolon tóxico y eso puede llevar, si no se toman las medidas adecuadas, a la muerte del paciente. Los cuadros de hernias no diagnosticadas y que se estrangulan dan un cuadro obstructivo. Los traumatismos generalmente son, cuando es por un accidente, bueno, se sabe que hay un traumatismo, pero a veces el padre va con el chico con un abdomen agudo, no dice que lo mató a palos y el chico tiene un abdomen alterado o patológico. Y el divertículo de Meckel cuando se complica con una diverticulitis. Vamos a hablar un poquito de imaginación. Tenemos que la imaginación intestinal puede ser primaria o puede ser secundaria cuando es causada por alguna patología del intestino. La mayor parte de los casos, o sea, en el 95%, es de origen primario. En cuanto a la incidencia, se da con mayor frecuencia en los lactantes eutróficos, que generalmente son rubiecitos, no sé por qué, y se da entre los 4 a 10 meses. Pero ya se puede dar a partir del segundo mes de vida hasta los 18 meses de vida. Pero la mayor incidencia es entre los 4 y 10 meses. Es de predominio masculino y se da de 2 a 4 casos cada 4.000 nacidos vivos, o sea que es una enfermedad relativamente frecuente. Y tiene, por su fisiopatología, una mayor incidencia en la época de enfermedades respiratorias, ya que la causa de la enfermedad respiratoria generalmente son rotavirus y adenovirus que van a provocar una hipertrofia del tejido linfoide intestinal, que se localiza el tejido linfoide intestinal mayormente en la parte terminal del ilion, y un aumento de del tamaño de los ganglios mesentéricos. Esto es lo que va a actuar como cabeza de invaginación y va a hacer que el intestino se invagine dentro de su luz de proximal a distal. Y va a ir avanzando el intestino invaginado dentro de la luz del intestino distal. Debido a esto, o sea, su fisiopatología, que es la hiperplasia y hipertrofia de los tejidos linfáticos, las invaginaciones más frecuentes son las ileocólicas,
O cuando también está comprometido la imaginación el ciego, la llamamos iliosecocólicas. Las ilioileales son más raras, dan cuadros más insidiosos, pueden pasar varios días sin que se diagnostique porque no producen la sintomatología habitual. Y las colocólicas, que son aún mucho más raras. El cuadro clínico es muy típico, es un cuadro de obstrucción intestinal que va a causar una crisis de llanto muy intenso, un dolor cólico porque el intestino está luchando en contra de una contracción, de una obstrucción, y por lo tanto se va a contraer de manera grosera y va a provocar un gran dolor. Ese dolor cólico es lo que va a provocar la crisis de llanto. Como el dolor es muy intenso, va a deprimir el sensorio del chiquito, pero cuando cede el cólico, el chico está normal. Por eso decimos que puede tener un sensorio alternante. Como es un cuadro obstructivo, va a producir vómitos, va a producir distensión abdominal, y lo que le va a poner el sello al cuadro es la enterorragia, que es cuando el chico tiene deposiciones con sangre. Esa sangre tiene una característica especial, que es oscura. En los libros la van a leer como mermelada de grosellas, porque es por una isquemia de la mucosa y desprendimiento de la misma. Eso hace que si tenemos un chico con todos estos signos y síntomas, es altamente sospechable de que tenga una imaginación intestinal, y lo tenemos que confirmar por los métodos complementarios. Los métodos complementarios van a ser, en primer término, una directa al abdomen de pie, en donde podemos ver asas dilatadas en el cuadrante inferior derecho del abdomen, ya que, como les había dicho, la invaginación comienza en el ilion, que se localiza a ese nivel. Por el tacto rectal, cuando el chico no tuvo enterorragia. Si el chico tuvo enterorragia, no hay necesidad de hacerle tacto rectal, porque ya sabemos que tiene sangre en la materia fecal. Pero puede que no haya tenido deposiciones, entonces le hacemos un tacto rectal para constatar si tiene o no enterorragia. Y ante la sospecha, el primer método complementario que se hace, y más inocuo, es la ecografía, que va a dar una imagen típica, que después se la voy a mostrar, que se llama escarapela, que se produce por la interfase del intestino que se invaginó dentro de la luz del intestino proximal. Entonces vamos a ver una zona radioopaca, una zona radiolúcida, una zona radioopaca con otra zona radiolúcida. Cuando con la ecografía tenemos dudas, procedemos a hacer un colon por enema. El colon por enema puede ser o insuflado con aire, que se hace con un aparato especial, con presiones especiales que se miden para no sobredilatar el colon y que se produzca una perforación, o con sustancia de contraste. Con sustancia de contraste ya prácticamente no se hace. Lo que se está haciendo últimamente es instilar suero en el colon para hacer el diagnóstico y a la vez la terapéutica, o sea, desinvaginar sin operar al paciente. Pero esto no lo podemos hacer siempre, sino de acuerdo a la evolución que lleve el cuadro. Esa
pelota radioopaca que vemos en el cuadrante inferior derecho es la cabeza de imaginación. Ahora la vemos en el cuadrante superior derecho, también es una cabeza de imaginación. Esos son lo que se ve en las placas directas, que se puede llegar a ver las directas de abdomen. Esta es la imagen ecográfica de las que le hablé recién. Una incidencia longitudinal y una transversa. Esto es lo mismo. Y esto es lo que le decía yo, que no se hace más, que es el colon por enema con contraste. Lo que vemos es el contraste que va avanzando y arrastrando la cabeza de imaginación, que se ve como una pelota radiolúcida. Y cuando vemos que pasó contraste a lilio, quiere decir que hemos logrado la desimaginación del intestino imaginado sin necesidad de operar al paciente. Esto es lo que le decía, que cuando tomamos la conducta de operar o no operar, o de hacer tratamiento conservador con desimaginación. Cuando el cuadro lleva menos de 24 horas de evolución, lo que les había dicho antes, los métodos complementarios, que lo principal es hacer una ecografía y con eso podemos hacer el diagnóstico del cuadro. Si con eso hacemos el diagnóstico del cuadro, vamos a hacer un colon por enema terapéutico para tratar de desinvaginar el colon sin la necesidad de operar al paciente, utilizando, ya les dije, generalmente nosotros insuflamos con aire, con un aparatito que va midiendo las presiones que estamos inyectando ese aire, que no deben sobrepasar los 120 milímetros de mercurio. Y cuando el cuadro lleva más de 24 horas de evolución, se confirma el cuadro de invaginación por ecografía, no se procede a la insuflación. Sí se procede a la invaginación si sospechamos de invaginación y con la ecografía no la confirmamos, pero va a ser una insuflación solamente diagnóstica, no terapéutica. No tenemos que hacer presiones, sino que llevamos a quirófano directamente el paciente para solucionarle ese cuadro de invaginación. El tratamiento quirúrgico consiste en una laparotomía lo más pequeña posible. Se hace una incisión transversa derecha, infraumbilical, y se trata de desinvaginar manualmente el intestino invaginado. Cuando han pasado muchas horas, puede que ese intestino esté isquémico o necrosado, y ahí vamos a tener que proceder a una resección intestinal con anastomosis de ese intestino. Esta es la imagen de una imaginación. Ahí vemos la pinza está marcando el intestino que está metido dentro del intestino proximal. Y acá es cuando ya logramos manualmente desinvaginar ese intestino y vemos, aunque no se ve en forma muy clara por la luz, que el intestino no tiene ningún signo de isquemia. Con eso ya está curado el paciente.
Y la invaginación intestinal secundaria, que como les dije es solamente en un 5% de los casos, y es cuando hay una patología de base del intestino, generalmente se presenta en niños mayores de 12 meses, también va a dar el mismo cuadro de oclusión intestinal. En este caso, como hay que tratar la patología de base que la originó, el tratamiento va a ser siempre quirúrgico y debemos identificar la patología de base, que generalmente puede ser o un divertículo de Meckel. Ustedes saben que el Meckel se localiza en general en los últimos 15 centímetros del ilion, que es el intestino delgado terminal, la presencia de algún pólipo intraluminal, la presencia de un hematoma por púrpura de Sjögren-Henoch o la presencia de tumores como el Hodgkin, que generalmente, por lo que ya le he mencionado varias veces, que la mayor parte de los linfáticos intestinales se encuentran a nivel del ilion, van a ver, se va a iniciar la enfermedad de Hodgkin a ese nivel y va a producir una tumoración que va a actuar como cabeza de invaginación. Las patologías que causan abdomen agudo en los chicos entre los 3 a 11 años varían. Van a ser mayormente las gastroenteritis aguda, que generalmente son por alteraciones en la alimentación o pueden ser infecciosas. Comienzan a aparecer los cuadros de apendicitis aguda. Cuanto más chico es el paciente, es más difícil el diagnóstico. La presencia de traumatismos, la adenitis mesentérica, que da un cuadro de dolor abdominal parecido al de una apendicitis, porque los ganglios se ubican a nivel del mesenterio y del ilion y van a dar un dolor fundamentalmente en la fosa ilíaca derecha y puede hacer confundir el cuadro con un cuadro de apendicitis. La diverticulitis de Meckel y la peritonitis primaria, que la peritonitis primaria es un cuadro que se produce cuando la causa de peritonitis, o sea, la causa de presencia de pus dentro del abdomen, no es por una infección de un órgano intraabdominal, sino que generalmente, en general, es por la presencia por vía hematógena de gérmenes que van a producir la peritonitis, que pueden provenir, por ejemplo, de una neumonía o en chicos que suelen tener ascitis por patologías renales o hepáticas crónicas. La peritonitis primaria no es de resolución quirúrgica. Si uno la sospecha, lo que hace es una punción abdominal, extraer un poquito de ese líquido purulento del abdomen y se le hace un extendido, y si vemos la presencia de cocos gram positivos sin la presencia de gram negativos, podemos confirmar el diagnóstico, y más si vemos que en la placa de tórax el paciente tiene una neumonía, por ejemplo, o si el paciente tiene ascitis por las enfermedades de base que les mencioné anteriormente, que pueden ser hepáticas o renales. Se cura al paciente solamente con la administración de antibióticos. Y en las adolescentes, la patología predominante van a ser la apendicitis aguda, la obstrucción intestinal por bridas, que como les dije
son más frecuentes cuando existe un antecedente quirúrgico, pero las puede haber también las congénitas. Comienzan a aparecer en las mujeres las enfermedades ginecológicas, como es la ruptura de un folículo o la torsión de un quiste de ovario, las traumáticas, las infecciones urinarias, que con esto hay que tener mucho cuidado, no porque el paciente tenga síntomas urinarios y dolor abdominal y viene una orina agravada, quiere decir que tengo una infección urinaria. Muchas veces, en muchas guardias, viene el paciente con dolor abdominal, tiene síntomas urinarios, le hacemos una orina, vienen gérmenes, vienen piocitos, lo medicamos con antibióticos, lo mandamos a la casa y a las 48 72 horas aparecen con un cuadro o de peritonitis ya generalizada o de un absceso apendicular. Porque muchas veces, según la localización del apéndice, sobre todo cuando el apéndice se ubica a nivel de la pelvis, va a estar en contacto con la vejiga, o cuando el apéndice es retrocecal va a estar en contacto con el uréter y puede dar síntomas urinarios. Por eso nunca tenemos que diagnosticar una infección urinaria sino tener la certeza con un urocultivo previo. Comienzan a aparecer las enfermedades del adulto, que ya no son tan frecuentes ya no son tan menos frecuentes como lo eran antes, como las enfermedades ulceropépticas, y lo que se ha visto con un gran aumento en su frecuencia de presentación son las enfermedades causadas por litiasis vesicular, que pueden dar las complicaciones que da la litiasis vesicular, que puede ser desde una simple cólico biliar a un cuadro de colecistitis o a un cuadro de pancreatitis cuando los cálculos son muy pequeños. Hemos tenido chicas, sobre todo mujeres, con cuadros de pancreatitis graves, con pancreatitis necrohemorrágica, debido a la presencia de litiasis vesicular. Y nunca descartar el embarazo ectópico. Esta es una placa donde vemos que se puede tratar. ¿Qué vemos? Vemos una cámara gástrica, quiere decir que hay un éxtasis en el tránsito intestinal. Vemos niveles de asas de Delgado, fundamentalmente a nivel de la fosa ilíaca derecha. Esto quiere decir que probablemente el origen de la infección esté en la fosa ilíaca derecha y estemos ante la presencia de una apendicitis aguda. Esto es lo mismo. Acá ya vemos que han desaparecido las líneas preperitoneales, que es una línea radiolúcida que hay a los costados del abdomen. Quiere decir que hay líquido dentro de la cavidad y muy probablemente el paciente ya tenga una peritonitis. Esto ahora lo confirmamos con una ecografía, pero las ecografías son a veces embarran la cancha porque son muy operador dependientes y aparato dependientes, de acuerdo a la calidad del ecógrafo, a la experiencia del ecografista. Muchas veces tenemos cuadros de abscesos pelvianos o plastrones apendiculares que pasan desapercibidos, pero uno siempre se tiene que llevar por la clínica
y por más que sea negativa la ecografía, hay que someter al paciente a una cirugía. Y el último método complementario, cuando el cuadro es muy dudoso, es hacer una tomografía con contraste oral y endovenoso para diagnosticar la presencia de abscesos o colecciones. Esto también es un cuadro de peritonitis. Son todas placas de peritonitis. Y los dolores abdominales que no son de resorte quirúrgico, como son las gastroenteritis, las neumonías de base derecha que pueden dar un dolor en la fosa ilíaca derecha, las infecciones urinarias, las peritonitis primarias, como ya les mencioné antes, la constipación crónica, esto ya no se ve, la intoxicación por plomo, esto se veía antiguamente, algunas enfermedades hematológicas y el herpes zóster, que se ve con poca frecuencia. Con respecto a la patogenia de la apendicitis aguda, tenemos que esta se produce por una obstrucción de la luz del apéndice que puede estar dada por un fecalito, por una hiperplasia linfoide, por un parásito o por un carcinoide apendicular, que no es muy frecuente. La clínica es la que ustedes ya deben haber visto en algún momento de la carrera, que es el dolor abdominal. El paciente puede tener hiporexia, generalmente la tiene, aunque hay pacientes que no la pueden tener, pero generalmente están hiporécticos. Va a tener náuseas y luego vómitos, van a tener febrícula. Puede ocurrir que en las primeras 24 horas el paciente no tenga ni febrícula ni fiebre. Depende de la edad del paciente, puede tener diarrea y constipación. En los chicos más chicos generalmente se manifiesta más con diarrea, por eso es que muchas veces se confunde el cuadro con un cuadro de gastroenterocolitis y se lo manda a la casa con dieta y antiespasmódicos y después vuelven con un cuadro de peritonitis. Puede haber síntomas urinarios bajos, por lo que estuvimos hablando antes, por la localización del apéndice. Y por supuesto va a haber dolor y defensa en la fosa ilíaca derecha, que va a causar los signos de descompresión de esa pared a nivel de la fosa ilíaca derecha, que cuando lo hacemos del lado derecho se llama de Bloomberg y cuando lo hacemos del lado izquierdo se llama de Rothschild. Y en el laboratorio lo que vamos a tener es la presencia de leucocitosis con neutrofilia. El diagnóstico por imágenes, hacemos una placa de abdomen de pie en la que podemos ver lo que ya les mostré antes, que son algunos asas dilatadas a nivel de la fosa ilíaca derecha. Eso quiere decir que hay un ilio reflejo, como hablábamos antes cuando empezamos. Y la ecografía de abdomen y pelvis para diagnosticar, algunos dicen que pueden medir el grosor y el tamaño del apéndice, y algunos ya tienen escrito como una planilla cuando vos pedís una ecografía y te informan siempre signos aparentes de apendicitis aguda con hipoperistaltismo a nivel de la fosa ilíaca derecha. Y no te dicen ni más ni nada, ni menos. Lo único que hacen es que si los padres lo leen o se lo dicen en forma verbal, después sacarles de la cabeza que no tiene la apendicitis no es fácil.
Con respecto a la clasificación clínico-patológica, cuando comienza el cuadro, las primeras horas se va a tratar de una apendicitis congestiva, o sea, solamente va a haber, debido a su obstrucción en la luz del apéndice, una congestión de la pared con engrosamiento de la misma. Si avanza el proceso se va a hacer supurada porque va a aumentar la presión dentro de la luz del apéndice y los gérmenes se van a volver patógenos. Si sigue avanzando el proceso se va a hacer gangrenosa, y si no se la trata, esa placa de gangrena va a hacer que el apéndice se perfore. Esa perforación va a poder producir o una peritonitis apendicular difusa de todo el abdomen, o un absceso apendicular cuando el epiplón y el intestino delgado fue a defender ese proceso infeccioso y forma un plastrón primero que después se puede abscedar o no. El tratamiento siempre va a ser el quirúrgico con antibiótico-terapia. ¿Qué antibióticos usamos? Tenemos que usar antibióticos que cubran ¿qué gérmenes? Gram negativos y anaerobios. Siempre que sometemos a un paciente a una cirugía con sospecha de apendicitis aguda, le hacemos una profilaxis antibiótica que se hace o media hora antes o durante la inducción anestésica, y usamos 2 antibióticos. Antiguamente se usaban 3, ahora solamente se usa la gentamicina y el metronidazol. Antes se le agregaba ampicilina, pero después se vio que la combinación de gentamicina con metronidazol tiene una muy buena cobertura tanto para los cocos gram positivos como para los negativos. O si no, podemos usar una cefalosporina de segunda generación para también cubrir los gérmenes de la piel, como es el estáfilo. Y luego, si se confirma la apendicitis, de acuerdo a la etapa histopatológica en que encontremos ese apéndice, si fue congestiva, si fue supurada, si fue gangrenosa, si fue perforada, o hay una peritonitis, o hay un absceso apendicular, va a ser si se va a continuar o no con esa antibiótico-terapia. Bueno, por eso que la conducta a seguir en la guardia o centro de atención es evaluar la gravedad y la urgencia de ese cuadro de abdomen agudo y considerar si la resolución es médica o es quirúrgica. Para evaluar la gravedad tenemos que el paciente puede estar compensado o descompensado. Siempre cuando tenemos un paciente descompensado, por ejemplo, por una peritonitis ya avanzada, ante todo hay que estabilizarlo. Mientras tanto vamos a hacer los estudios complementarios y de ahí podemos saber si la resolución es quirúrgica o no quirúrgica. Cuando es quirúrgica se llama al cirujano y se procede a su traslado si estamos en un centro de salud primaria, y si estamos en un centro de tercera complejidad el paciente queda en ese centro. Cuando el tratamiento decidimos que no es quirúrgico pero tenemos dudas, lo que tenemos que hacer es dejar al paciente internado, observarlo cada 4 a 6 horas y ver cómo va evolucionando ese cuadro de dolor abdominal. Bueno, eso es todo de abdomen agudo.
Es media rebuscada, pero el trauma es un daño anatómico y funcional que sufre un organismo causado por una brusca exposición a concentraciones de energía. No se preocupe que no le voy a hacer preguntas en el parcial de esta definición. Que sobrepasan su margen de tolerancia o por factores que interfieren con cambios de energía en el organismo. ¿Qué pasó? ¿A qué llamamos paciente politraumatizado? A aquel cuyas lesiones van a involucrar a dos o más organismos o uno o más sistemas, considerándose sistema también el de la esfera psíquica. Como decimos siempre los que hacemos pediatría, cirugía pediátrica, el niño no es un adulto pequeño, sino que tiene muchas diferencias a la del adulto. Por ejemplo, algunas, como para mencionarle, es que la proyección de la faringe en el niño está a nivel de la segunda o tercera cervical, en el adulto entre la cuarta y la quinta. La proyección traqueal en el niño es de la cuarta cervical a la segunda dorsal. En el adulto es de la quinta cervical a la cuarta dorsal. La epiglotis es mucho más flexible en el niño, es arciforme en el adulto. La mucosa es laxa y frágil en el niño, es menos frágil en el adulto. La lengua en el niño es de mayor tamaño, o sea, no es que sea de mayor tamaño, la cavidad bucal es de menor tamaño y va a ocupar generalmente toda la boca. En cambio, a medida que el individuo crece la cavidad bucal y el tamaño de la lengua es proporcional al espacio bucal. En cuanto a la respiración, en el paciente pediátrico es nasal y en el adulto es nasobucal. No sé por qué mierda no puedo moverlo. En cuanto a la epidemiología, tenemos que un niño muerto va a significar 6 niños heridos graves y 100 niños heridos moderados. En la atención del trauma va a haber distintas etapas. Como ustedes se deben imaginar, va a estar la prehospitalaria, la hospitalaria, que es donde se tratan las lesiones que tiene el paciente, y la etapa de rehabilitación que se procede a hacer poshospitalaria. En la atención inicial tenemos que hacer una evaluación y tratamiento inicial. Luego una segunda evaluación que tiene que ser más sistematizada. La categorización y el triage. La transferencia del paciente, que va a depender de las lesiones que tenga, a dónde se lo va a transferir, si a un hospital de mayor o menor complejidad. La evaluación repetida de ese paciente y, una vez hecho el diagnóstico de las lesiones, los cuidados definitivos. En cuanto a la evaluación y tratamiento inicial, tenemos el ABCDE, que como ustedes ya lo deben haber visto en alguna parte de la carrera, me imagino. A significa la vía aérea permeable,
con inmovilización de la columna cervical. B significa la respiración o ventilación del paciente. C significa la circulación con control de hemorragias si es que las existe. D es la definición de la condición neurológica del paciente traumatizado. Y E es cuando hacemos un examen físico somero para ver cuáles son las lesiones más graves que tiene el paciente. En cuanto a la vía aérea, tenemos maniobras elementales y maniobras avanzadas. En cuanto a las maniobras elementales, podemos proceder a la aspiración de algún elemento o de secreciones de la cavidad bucofaríngea, el desplazamiento anterior del maxilar inferior, la elevación del mentón con extensión de la cabeza y, si llega a ser necesario, la colocación de una cánula oro o nasofaringea. Y maniobras más avanzadas, cuando el paciente está más comprometido en su ventilación, es la intubación orotraqueal, o cuando hay lesiones del macizo facial se debe proceder a una punción cricotiroidea o cricotiroidectomía. Y siempre la inmovilización cervical, que debe ser con un método bimanual. En cuanto a la respiración, tenemos que descartar lesiones torácicas que van a producir hipoxia. En cuanto a la circulación, reponer los líquidos, o sea, el volumen de líquido que se produjo por la hemorragia, y por supuesto tratar de tomar las medidas para controlar esa hemorragia. En cuanto a la condición neurológica, el paciente puede estar consciente. Estas son cuestiones que son obvias, pero hay que decirlas. Puede estar omnibulado o puede estar en coma. En cuanto al examen físico somero, vamos a proceder a ver si hay una integridad corporal total, si hay lesiones de jerarquía, si hay algún objeto empalado, si existen amputaciones, si hay una evisceración y si hay lesiones a nivel de los miembros. Esto es cuanto a la evaluación y tratamiento inicial. Pasando al segundo punto, que es la evaluación sistemática secundaria, es un segundo examen físico en donde se va a hacer un examen detallado de todo el cuerpo, incluyendo los orificios naturales, el periné, el dorso, y pretende descartar lesiones que hubieran pasado desapercibidas en el primer examen inicial del paciente, que fue un examen hecho más rápidamente y no detenidamente, a lo mejor en el lugar del accidente y no a nivel intrahospitalario. Y se va a comenzar con el tratamiento definitivo de algunas lesiones. El segundo examen físico va a comenzar desde el cuero cabelludo hasta las plantas de los pies, y por supuesto va a ser con maniobras semiológicas básicas, como es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Lo que respecta al tercer punto, que es la categorización y triage, esto es una tabla que se llama ITP pediátrico para considerar la gravedad que tiene el paciente, que va a depender del peso,
de cómo esté la vía aérea, cómo esté la presión arterial sistólica quiero decir, cómo esté el estado de su sistema nervioso central, si existen heridas o si existen fracturas. Y luego que hacemos este triage es cuando vamos a proceder al otro punto, que es a la transferencia del paciente según la gravedad de las lesiones que tenga. Por eso es que la derivación tiene que ser bien consensuada para no derivar a un paciente con baja complejidad a un gran centro, sino que se lo deriva a un centro de menor complejidad, porque a lo mejor es un accidente que involucró a muchas personas y perdemos efectividad en el personal que está trabajando a nivel de la institución atendiendo pacientes que no son tan graves, en lugar de estar atendiendo a pacientes que sí lo necesitan porque tienen lesiones graves. Se debe hacer con un transporte eficiente y se los recepciona en el centro especializado que nosotros vamos a considerar que va a ser el más adecuado. O sea, primero vamos a tener una transferencia interinstitucional y luego, de acuerdo a las lesiones que tenga el paciente, vamos a tener una transferencia dentro de la institución. Si tiene una lesión abdominal o torácica, va a ser en los servicios que corresponden a cirugía. Si son lesiones de los miembros, al servicio de traumatología. Si son simplemente, no tan simplemente, si son lesiones a nivel neurológico, vamos a llamar al neurocirujano. O sea, se van haciendo las derivaciones de acuerdo a las lesiones dentro de la misma institución. En cuanto a la evaluación repetida y los cuidados definitivos, vamos a hablar algo del traumatismo de tórax. Generalmente las lesiones no son comunes en la infancia, solo se producen del 8 al 15% debido a las características que tiene la pared torácica del niño. La mayor proporción son traumatismos romos, hay una incidencia elevada de lesiones asociadas, la mortalidad es variable según la edad del paciente. En general son lesiones que se pueden manejar con maniobras leves, como es si tenemos la presencia de un neumotórax con un drenaje, o si es un neumotórax leve también con la presencia de un drenaje. Solo el 15% de estos pacientes traumatizados van a necesitar de una toracotomía. Y esto se debe a los aspectos, como le dije antes, a los aspectos anatómicos y fisiológicos del niño, que tiene una caja torácica más flexible y elástica, que los músculos están poco desarrollados, tiene un escaso desarrollo de ligamentos y de fijación, y a la ausencia de grasa dentro del tórax. Si el paciente está en insuficiencia respiratoria, hay que ver cómo está la función del sistema nervioso central, hay que ver cómo está su integridad anatómica y el funcionamiento de la caja torácica, que ante la presencia de un traumatismo puede llevar a la insuficiencia respiratoria con hipoxia. Y esa hipoxia puede matar al paciente. ¿Qué puede causar hipoxia? Las modificaciones de la presión del espacio pleural, que va a provocar una alteración de la relación entre la ventilación y la perfusión, o en el paciente que tiene una hipovolemia grave.
En la semiología vamos a proceder a la inspección y vamos a encontrar cuando hay hipoxia, cianosis, una frecuencia respiratoria elevada, tiraje, ingurgitación yugular. A la palpación, si hay fracturas costales, con neumotoras podemos encontrar crepitaciones. Si el neumotórax es hipertensivo, desviación de la tráquea y desviación del choque de punta. Si hay un neumotórax, en la percusión vamos a encontrar sonoridad, y si hay un hemotórax, matidez. Y en la auscultación vamos a encontrar un murmullo vesicular que va a estar disminuido, al igual que los ruidos cardíacos. Con estos elementos podemos proceder a tomar medidas simples. Simplemente con un Avocat podemos drenar un hemotórax o un hemotórax pequeño con la aspiración y la toracocentesis. Y cuando procedemos ya a la toracocentesis, debemos dejar lo que vemos en la parte, el cuadrado inferior de la foto, que es un drenaje de tórax que siempre debe estar bajo agua. Las lesiones torácicas se van a clasificar según el riesgo de muerte o a la gravedad del funcional de esa lesión. Tenemos lesiones con riesgo inminente de muerte, lesiones con riesgo potencial de muerte y lesiones con escaso riesgo de muerte. Las lesiones con riesgo inminente de muerte son cuando hay una obstrucción grave de la vía aérea, cuando hay un neumotórax hipertensivo, cuando el neumotórax es abierto, cuando el neumotórax es masivo, que hay una lesión grave de un vaso importante del intratorácico, cuando hay fracturas de varias costillas que provocan un tórax inestable, cuando hay lesiones cardíacas que provocan un taponamiento cardíaco y cuando existe una contusión pulmonar grave que va a producir una severa alteración en el intercambio gaseoso y vascular en el pulmón. Cuando hay obstrucción de la vía aérea, se aspira el cuerpo extraño y con eso se soluciona el problema. Para eso existe la maniobra que llamamos de Heimlich, que es, si el chico es pequeño, apoyar la mano izquierda en la parte superior del tórax y con la mano derecha comprimirle el tórax para que elimine ese cuerpo extraño. Y si es un adulto, lo tomamos de pie con los dos brazos abrazados y le comprimimos el tórax y con eso va a eliminar el cuerpo extraño. Con esa simple maniobra podemos salvar la vida de un paciente. El diagnóstico de neumotórax hipertensivo se hace por la clínica y se debe descomprimir en forma inmediata por una toracocentesis con cánula de teflón. ¿Qué es un neumotórax abierto o aspirativo? Es cuando la lesión es superior a 2/3 del diámetro de la tráquea. El diagnóstico se va a hacer por la semiología y el tratamiento inicial va a ser taponar esa lesión en la pared torácica con un posterior drenaje de la cavidad pleural. Cuando el hemotórax es masivo,
es porque hay una pérdida de un volumen de más de 20 mililitros por kilo o superior al 25% de la volemia, que eso se calcula de acuerdo a tablas, de acuerdo a la edad, a la altura y al peso del paciente. El diagnóstico va a ser semiológico, va a haber una matidez a nivel del tórax y el tratamiento también se produce a través de un drenaje pleural y con la reposición del volumen que el paciente, del volumen sanguíneo que el paciente está perdiendo. ¿Cuándo es indicación quirúrgica? Cuando a pesar de estas medidas simples hay inestabilidad hemodinámica, cuando vemos que las pérdidas por el tubo de tórax son de 3 a 4% de la volemia en el periodo de 2 a 4 milímetros por kilo en 4 horas, o cuando existe una herida penetrante grave. El tórax inestable es poco frecuente en los niños debido a su contextura que es flexible. Generalmente está asociado a contusiones pulmonares. El diagnóstico acá también va a ser semiológico con una disminución del murmullo vesicular. Y el tratamiento inicial va a ser mediante la supresión de ese movimiento paradojal por las fracturas de varias costillas. Y la estabilización interna que la hacemos con una intubación endotraqueal. El taponamiento cardíaco es poco frecuente en los chicos. El diagnóstico se hace por la triada de Beck, que es la ingurgitación yugular, la cianosis y el desplazamiento del choque de punta. Y el tratamiento se hace por pericardiocentesis cuando la lesión es pequeña, o a veces hay que llegar a hacer una ventana pleuropericárdica. Esto puede producirse también por iatrogenia. Hace poco, desgraciadamente, en el hospital tuvimos un accidente, no nosotros, pero ocurrió en el hospital muy grave, en que una chica enferma de leucemia se le va a hacer una punción con una agujita, de esas agujas que se usan para sacar sangre, o sea que son muy chiquititas. Se le hace una punción del esternón, o sea, para sacar médula ósea, para ver si hay o no invasión de blastos o ya no existe más. Y se ve que en algún movimiento esa aguja atravesó el esternón, pinchó la aurícula y con el movimiento respiratorio desgarró la aurícula, hizo un taponamiento cardíaco del cual no la pudimos sacar y la pacientita se murió. O sea, a veces hay que tener mucho cuidado con las maniobras que hacemos por querer curar a un paciente, ¿no? Las indicaciones de toracotomía pueden ser inmediata, pueden ser urgente o no urgente de acuerdo a la gravedad de las lesiones. La inmediata es con un paciente vivo, con un traumatismo penetrante en el área cardíaca, con hipovolemia refractaria al tratamiento médico, porque quiere decir que es muy probable que tenga una lesión de un gran vaso o del corazón. El paciente que tiene una exsanguinación por herida penetrante en el área precordial, significa lo mismo que hay una lesión de grandes vasos o del corazón. Y en el paciente con traumatismo romo de tórax,
que no da respuesta a la reanimación por paro cardíaco. La toracotomía urgente se hace en traumatismos que producen una grave alteración funcional refractaria al tratamiento inicial, como el hemotórax hemodinámicamente inestable, el taponamiento cardíaco que es refractario a la pericardiocentesis, y cuando tenemos un neumotórax grave con una fístula aérea de alto flujo. La toracotomía no urgente es cuando existen lesiones que fueron tratadas por métodos simples, pero persisten sus síntomas y hay sospecha de alguna lesión intratorácica que ha pasado inadvertida. La contusión pulmonar grave se da con frecuencia en el traumatismo romo de tórax y la sospecha es por la semiología y la radiología. En la radiología vamos a ver una radioopacidad de todo el hemitórax traumatizado, que eso es producto de la hemorragia intraparenquimatosa del pulmón, y el tratamiento es mediante la oxigenoterapia a través de una máscara o la necesidad de colocar una cánula nasogástrica o orogástrica. Las lesiones con riesgo potencial de muerte son la contusión pulmonar, ya vamos a terminar, la lesión traqueal o bronquial, la hernia diafragmática traumática, la contusión miocárdica, cuando hay lesiones esofágicas o cuando hay lesiones de la aorta. Acá tenemos una hernia diafragmática traumática diagnosticada por contraste, vemos intestino dentro de la cavidad torácica. Las lesiones con escaso riesgo de muerte son el neumotórax simple, el hemotórax pequeño, que haya una fractura costal, alguna lesión leve de la pared costal, la asfixia traumática o la embolia gaseosa. Acá vemos en el pulmón derecho un neumotórax que es del más o menos 30 a 40%. Esto no es grave, simplemente se coloca una toracocentesis con drenaje bajo agua. Y ahora vamos a pasar a los traumatismos abdominales. El traumatismo puede ser romo. En los traumatismos romos del abdomen, los órganos que más se lesionan son los órganos macizos como el hígado y el vaso. Más raramente se van a lesionar o el páncreas o el riñón, pero lo más frecuente es el hígado y el vaso. Y más raramente se van a lesionar órganos huecos, o sea, vísceras huecas. También puede ser penetrante por herida de armas de fuego, por heridas de arma blanca o por empalamiento. Hay empalamientos que a veces pueden ir más arriba en la parte alta del recto y penetrar el elemento que empala dentro del abdomen y producir una lesión de una víscera que generalmente va a ser el colon. Cuando se trata de heridas de armas de fuego tenemos que tener en cuenta el tipo de arma, las características del proyectil, la trayectoria que hizo ese proyectil, la distancia que había entre el que lo disparó y la víctima,
y este puede afectar a vísceras no contiguas. La herida de arma blanca es un objeto punzante, puede haber cantidad de heridas infligidas, en general afecta a vísceras contiguas al elemento punzante y se debe constatar que haya o no indemnidad de la aponeurosis, porque si hay indemnidad de la aponeurosis quiere decir que el traumatismo no fue penetrante. Los síndromes que pueden provocar los traumas del abdomen, si hay una lesión de órgano macizo como el hígado o el vaso, es la hipovolemia. Si hay lesión de algún órgano hueco como es el intestino, un cuadro peritoneal con una peritonitis. Cuando el traumatismo es penetrante, es indicación quirúrgica. O sea, siempre que constatamos que hay un traumatismo penetrante, la indicación es llevar al paciente a quirófano, no así cuando el traumatismo es romo. Cuando el traumatismo es romo va a depender de algunas características que ahora vamos a mencionar. Tenemos que hacer la evaluación, como siempre, del tratamiento inicial, ver si la vía aérea está permeable, control de la columna, de la ventilación, de la circulación con control de la hemorragia, la condición neurológica del paciente, que todo esto se hace con un examen físico somero. Los exámenes complementarios son desde una simple radiografía de abdomen de pie y de frente, con radiologías contrastadas, con la ecografía abdominal, que es el FAS, que es la ecografía que se hace en la misma recepción de la guardia para constatar si existen lesiones fundamentalmente de órganos macizos. Y finalmente, el método que más nos va a aportar es la tomografía computada con contraste oral y endovenoso. Y cuando sospechamos lesiones de grandes vasos, la angiografía. ¿Qué podemos ver en la radiología simple? Neumoperitoneo, alteraciones del diafragma, aumento del tamaño de la imagen esplénica cuando existe un hematoma esplénico, la desaparición de las líneas peritoneales cuando existe sangre dentro de la cavidad abdominal y la presencia de niveles hidroaéreos. Ahí tenemos a la derecha una imagen de neumotórax, quiere decir de hemotórax. Quiero decir neumoperitoneo, perdón, me trabuqué. Eso quiere decir que hay una lesión de víscera hueca. En la otra placa vemos niveles hidroaéreos y en la otra placa vemos un aumento de la silueta esplénica con desaparición de las líneas preperitoneales. La ecografía, como le decía, el FAD, que es para evaluar las conexiones, fundamentalmente de las vísceras sólidas. Acá vemos lesiones esplénicas y las ventajas del ATAC es que estudia todos los sistemas, define con nitidez las lesiones en órganos y compartimentos,
Permite estudiar las estructuras vasculares por el contraste endovenoso y es útil para la evaluación de la conducta no quirúrgica, que generalmente ocurre así en los traumatismos romos, siempre y cuando no haya neumoperitoneo. Y es adecuado para la evaluación de un paciente que también tiene traumatismo de cráneo y está inconsciente. Acá vemos un hematoma hepático. Y con respecto a si siempre se debe operar un paciente con traumatismo de abdomen, tenemos que, bueno, se tildó. Pero bueno, la mayoría de los pacientes que ingresan al hospital con un traumatismo romo no deben ser operados quirúrgicamente, bueno, sí, no deben ser operados. Y los pacientes compensados hemodinámicamente no necesitan ser operados. Los pacientes que van a necesitar ser operados son los que no responden a las medidas de reanimación, o sea, el paciente que tiene una lesión hepática o una lesión esplénica que no responde a la reposición de sangre y a las expansiones, va a tener que ser operado para solucionar esa pérdida o esa hemorragia. Y cuando hay signos claros de irritación peritoneal, que va a significar que puede haber una lesión de una víscera hueca. La conducta quirúrgica, mejor dicho, la conducta no operatoria requiere de la presencia de un cirujano infantil que tenga experiencia, de la presencia de un equipo que actúe con rapidez, que en ese centro haya una unidad de cuidados intensivos y que por supuesto haya un banco de sangre. Y recordar siempre que los objetos empalados no se los debe sacar en cualquier lado, sino que en el ambiente más adecuado, que es el quirófano, porque a veces si tenemos que ha habido casos, un empalamiento a nivel del cuello, puede que esté afectado un vaso y nosotros al sacar el elemento empalado, el paciente haga una hemorragia que puede ser mortal y no controlable.